Dijimos entonces que la problemática se generaba por determinar cuáles son los tipos de normas procedimentales y, o sea, la naturaleza de normas procesales y esta entrada en vigencia o este principio general de que la ley procesal rige in actum. Y por tanto, aquí comenzamos ya una suerte de problemática en cuanto a qué tipos de leyes van a mutar o van a variar en el tiempo, cuáles van a ser irretroactivas, cuáles van a ser ultraactivas, y eso es un tema que va a estar en apariencia regulado por la ley de efectos retroactivos de las leyes. Sin duda creemos que el cuerpo que al menos se hace cargo del tema. Y en este punto nosotros tenemos fundamentalmente las normas que se refieren a los artículos 22, número 1, el artículo 23 del mismo cuerpo legal y por supuesto la 24, que son los tres artículos que se abocan a la regulación de los procedimientos cuando hay una nueva ley que se dicta. Bueno, aquí sí, el principio general está contenido en el artículo 24, que nos dice que se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Vale decir, hay una norma general en la cual la normativa procedimental rige in actum. Esa es la norma que podríamos señalar claramente. Vale decir, hay un nuevo procedimiento y este va a regir in actum. Es lo que pasó, por ejemplo, con los juzgados de familia. Vale decir, cuando sin prejuicio que las personas, por ejemplo, se hayan casado bajo el imperio de una ley donde el divorcio o cualquier situación de familia se tramitaba, la mayoría, perdón, se tramitaba en los juzgados civiles. Obviamente, al momento de divorciarse, se regían por la ley nueva que estaba recientemente dictada, que era los tribunales de familia y el procedimiento de familia. ¿Vale? Es decir, un ejemplo claro de esta aplicación del artículo 24 en su primera parte. Obviamente, por tanto, cuando queremos hacer excepción de aquello, tenemos que hacer una reforma legal o constitucional, como ocurrió con materia penal, donde se vulneró este tema de que la ley rige in actum y se permitió una ultraactividad del sistema antiguo que seguía perviviendo pese a que existía un procedimiento penal nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, para que hagamos una cuestión bastante como dura, del año 2000 en adelante, en algunas regiones comenzó a regir el código, por ejemplo en 2005, en Santiago, que es la más grande de las regiones, en 2005 en adelante comenzó a regir el código procesal penal, pero ¿qué pasa si un delito se cometió en el año 2004 y fue descubierto en 2006? Si aplicamos esta regla de la ley rege in actum, debe haber sido inmediatamente conocida por el sistema nuevo. Pero claramente aquí hay una ultraactividad de la ley anterior y por tanto se hace esta ficción y lo conoce el sistema antiguo que seguía perviviendo para conocer los asuntos que ya se habían iniciado. Por tanto, para que entiendan un poco estos dos conceptos, cómo se van mezclando. Pero como dijimos, las normas procesales tienen algunas distintas diferencias. Por ejemplo, o sea, tienen distinta naturaleza. Por ejemplo, la ley de organización de tribunales. ¿Qué pasa con la ley de organización de tribunales? Porque esta regla que digamos del 24 es una regla que se refiere a procedimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, los que estatuyen, crean nuevos tribunales? Bueno, efectivamente, ahí la ley rige in actum porque son leyes de competencia absoluta y no tienen, salvo reforma constitucional en contrario, salvo modificación de ese tipo, podría alterarse la regla del artículo 76, dijimos 73 el video anterior para 76, que es de la regla de competencia, es decir, la regla general de que los tribunales deben ser creados por ley y rigen situaciones hacia adelante, ¿ya? Por tanto, ahí cuando hay una modificación legal grande que significa reforma de tribunales, deberá necesariamente haber una modificación sistemática completa para poder darle una vigencia a estos tribunales sobre situaciones que ocurrieron en el pasado. Un segundo aspecto que entonces que regula esta ley de efecto retroactivo de las leyes se refiere también a lo que dispone el ejercicio de la acción, ¿ya? Que es lo que nosotros hablamos, que dijimos que no había ningún problema si es que la situación no se iniciaba como juicio propiamente tal y solamente había celebrado un contrato o una situación o se creaba una situación jurídica. El ejemplo que les puse del computador de Falabella, por ejemplo, o almacenes París horrible que ustedes compraban en retail. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, ustedes tienen, según lo que dispone el artículo 22, inciso primero, o sea, número 1, perdón, dice que, como regla general, que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Por tanto, si ustedes celebran un contrato el día de hoy, las leyes procedimentales eventualmente se entenderían incorporadas. Las leyes procedimentales de hoy se entenderían incorporadas en este contrato. Pero justamente el número 1, este 22, dice que la excepción
la constituyen las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultan en ellos. Vale decir, cómo se ejerce la acción, que es un tema procedimental, va a regirse al momento en que uno haga el reclamo correspondiente, vale decir, a la ley que está rigiendo en el momento, que es una muestra también de que la ley procesal rige in actum. Bueno, referente al artículo 23 también, que entrega otra norma en materia de efecto de la ley procesal, dice que, nos dice esta norma que los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, vale decir, medios de prueba, forma en que yo acredito que algo ocurrió por los medios que ella establecía para su justificación, pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo que se rindiere. Vale decir que eventualmente, si el contrato, en la época del contrato existe unos determinados medios de prueba, pero en la época en que se va a reclamar y se inicia el juicio, estos medios de prueba ya no existen o son modificados o no se puede probar esos hechos por estos medios de prueba, en ese caso acá la ley señala que en ese caso puede probarse bajo el imperio de otra, ¿vale? Es decir, puede incorporarse nuevos medios probatorios para poder ser objeto de una evidencia válida. Y esto es bastante interesante porque efectivamente, porque creo que nos dice que eventualmente el legislador, por poner un ejemplo, no tuvo en vista determinados medios probatorios. Pensemos, por ejemplo, un contrato celebrado en el año 80 donde el Internet no estaba masificado, por decir que no existía, derechamente, masivamente, o los contratos electrónicos, y eventualmente obtenemos nosotros podemos en esta época poder acreditar algo que ocurrió en esa época a través de un medio probatorio electrónico. Perfectamente esto puede ser trasplantado y puede ser probado. Lo que sí, entonces, sí, aquí en este caso le quita vigor, va a ser la forma en que se va a rendir la prueba. Porque aquí la forma en que se rinde la prueba, vale decir, cómo se incorpora un juicio, necesariamente rige in actum. Vale decir, hay que estar a la ley procesal que rige en el momento en que se va a rendir el juicio para establecer aquella norma. Aquella forma, perdón, en cómo se va a entregar. Bueno, y dijimos entonces que hay un tema por lo menos más complicado que el tema de los recursos. El tema de los recursos se refiere a lo que el artículo 24, los recursos significan los medios como se impugna una resolución judicial, ¿ya? Y aquí el 24 nos dice en apariencia la solución. Y efectivamente sin perjuicio que no está regulado en estricto rigor, lo cierto es que uno tiene que pensar de que los recursos se van a regir por la ley que al momento, se rige por la ley en el momento en que fueron interpuestos. Vale decir, por ejemplo, si ustedes presentan un recurso de apelación y esto en 2 años más cambia de forma de ser visto, salvo que la ley lo disponga expresamente, la ley rige in actum y por tanto modifica dichas situaciones. Por ejemplo, que esto ocurrió a propósito de la ley de tramitación electrónica. Existía la obligación que tenían las partes de hacerse parte en segunda instancia de un recurso de apelación. Bueno, eso lo vamos a estudiar después cuando damos recursos, pero esa norma imponía que si uno apelaba, presentaba una apelación, ya es decir, no me gustaba lo que decía el tribunal más chico y yo quería apelar a un tribunal más grande, yo tenía que hacerme parte en ese tribunal, tenía que ir formalmente y decir, mire, yo vengo a comparecer acá y a señalar de que quiero mantener este recurso de apelación. Bueno, es una norma de procedimiento respecto a recursos, pero ¿qué ocurría? Ocurrió en este caso que se dictó una nueva ley que eliminó esta exigencia de hacerse parte en segunda instancia. Uno podrá decir, bueno, si rige in actum, significa que va a regir solamente para aquellas apelaciones que no se han presentado al momento de que la ley es dictada. Ya vale decir, para estos procedimientos que todavía están en el tribunal inferior. Pero obviamente esto ocurrió que fue discutido incluso a nivel de Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, y sobre todo la Corte Suprema falló que efectivamente esta carga se eliminaba para todos los intervinientes. Vale decir, hay una aplicación más favorable, pero en estricto rigor desconoce un poco lo que la ley de efecto retroactivo de las leyes señala. Sin perjuicio lo que hace es aplicar el criterio categórico y claro que la ley rige in actum. Por tanto, da lo mismo si el recurso se ha presentado con la ley antigua o con la ley nueva, o el procedimiento ha iniciado con la ley antigua o la ley nueva. Esta norma se aplicaba a todos. Bueno, esto entonces en cuanto a la vigencia de la ley procesal en el tiempo. Sin duda es un tema complicado que es difícil agotarlo en tan poco tiempo, pero que la conjugación correcta de las normas 22, 23 y 24 nos dice claramente que al menos para el criterio sentado es el que nosotros hemos planteado respecto a este efecto siempre hacia el futuro de la ley procesal. Con las excepciones que ya hemos visto, donde hay una cierta ultraactividad de la ley fenecida y que son situaciones de excepción, siendo y reiterando como va a cerrar,
que la ley procesal rige in acto.